lo que la primera iglesia, la iglesia primitiva, hizo y realizó. Pero más que los hechos de los apóstoles, creo que un mejor nombre sugerido puede ser Hechos del Espíritu Santo. Porque es lo que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. Los apóstoles solamente fueron instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Así que vamos a ver una de las obras del Espíritu Santo aquí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos en su capítulo 2. Y vamos a darle lectura del versículo 14. Del versículo 14 al 42. Son algo de versículos, pero para que mi hermano una vez más repito, si no leímos en la semana, no se preocupen que aquí vamos a leer. Hechos capítulo 2, del versículo 14 al 42. Vamos a leerlo como lo hacemos de costumbre, mis hermanos. Hay costumbres buenas y creo que esta la deberíamos de procurar, leer la escritura y leerla alternadamente. Así que voy a leer yo el versículo 14, ustedes el 15 y así nos unimos hasta el 42. ¿Amén? Amén. Tenemos el libro de Hechos del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Okay, ahí en sus Biblias sé que dice Hechos de los Apóstoles, ok, es el mismo libro. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están tan nervios como vosotros podéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba del cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por determinado consejo y anticipado de conocimiento de Dios, predicáis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque esta es la diestra, no se ve inmoviliza. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en heredades, y permanecerá el santo que vea por Dios. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones y hermanos, que Dios puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en heredades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado estos Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios te amare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, del 14 al 42. Un mensaje que te puede salvar. Así vamos a titular a nuestro mensaje de hoy, valga la redundancia. Un mensaje que te puede salvar. Y de verdad, mi hermano, de verdad, mi hermana, este es un mensaje que te puede salvar. Si recuerdan, haciendo un poquito ahora comprensión de la lectura, ¿cuántos se convirtieron al escuchar este sermón? 3,000 personas, mis hermanos. Por eso el título de nuestro mensaje es un mensaje que te puede salvar. Creo que este mensaje, mis hermanos, que acabamos de leer, tiene el mismo poder que desde la primera vez que Pedro lo pronunció. No creo que tiene el poder porque yo lo estoy diciendo o porque yo lo voy a exponer. Creo que tiene el poder porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Hoy lo hemos leído y dice la Escritura, mis hermanos, que cuando Pedro acabó de predicar y de compartir este mensaje, se convirtieron 3,000 personas, sin contar niños y mujeres que en la antigüedad no se contaban. Así que echa tu cuenta cuántos se habrán convertido ese día. Si tú haces un conteo aquí, mis hermanos, ¿qué habemos más, mujeres o hombres? Mujeres. Así que si eran 3,000 varones, ¿cuántos se convirtieron ese día, mis hermanos? Muchísimos, en un sermón. Alguien ha dicho a manera de contraste: qué interesante, un sermón predicado por los apóstoles convertía a 3,000 personas. Hoy ni 3,000 sermones convierten a uno. Pero mi hermano, de verdad, este es un mensaje que te puede salvar, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Lo que hacemos aquí cada 8 días, que nos paramos aquí enfrente y compartimos la palabra, tuvo un inicio, mis hermanos, tuvo un origen. ¿Sabes cuál fue el primer mensaje cristiano que se predicó? ¿Sabes cuál fue la primera vez que se compartió o se hizo una exposición de las Escrituras predicándolo y levantando a Cristo como Señor? Esta es una predicación cristiana. De hecho, mi hermano, y por ahí paso y digo, si una predicación no exalta a Cristo, pues puedes llamarle como tú quieras: conferencia, exposición, plática motivacional, que son válidas en sus áreas y en su momento, pero no es predicación. Una predicación tiene como punto principal exaltar a Cristo y humillar al hombre, hacerle ver su condición y decirle: ve a Cristo que Él te puede salvar. Pues, mi hermano, la primera vez que se predicó un mensaje cristiano, una exposición de la palabra de Dios donde Cristo era el centro, fue lo que acabamos de leer. Fue Pedro, el apóstol Pedro, el primero que dio un sermón, y podemos llamarle el primer sermón cristiano. Y de allí en adelante lo hemos venido haciendo.
Debemos tener fe porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar y de cambiar vidas. Lo hizo en esta ocasión, mi hermano. 3,000 personas, sin contar niños y mujeres, se convirtieron. Y hoy sigue teniendo el mismo poder. El problema no está en la escritura ni en la palabra de Dios, en la cual hay poder y hay vida. ¿Sabes dónde está el problema, mi hermano? En nuestro corazón. Si la palabra de Dios no tiene un efecto en nosotros, no es problema de la escritura, no es problema de la palabra de Dios. Mi hermano, hagamos un recuento rápidamente y veamos cómo la palabra de Dios, mis hermanos, es poderosa. El cielo, la tierra, mis hermanos que van en el instituto, ya mi hermana Sandy que está allá atrás, que ya va hasta el 7º trimestre, una de las clases hablábamos de esto. Mi hermano, la palabra de Dios es tan poderosa que por la palabra de Dios existe todo lo que tú puedes ver, mi hermano. ¿Cómo fue creado el universo? ¿Por las manos de Dios? No. No fue necesario que Dios metiera las manos. Si queremos darle a Dios un cuerpo humano, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Fue solo su palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Mi hermano, solo su palabra tiene el poder de hacer que lo que no exista sea. Y si tú lees todo Génesis 1 y Génesis 2, por la palabra de Dios. Dios dijo y fue. Dios dijo y fue, mi hermano. La palabra de Dios es tan poderosa que llama las cosas que no son como si fuesen, porque así es. Dios dice algo y esto se cumple. No así nuestras palabras, mis hermanos, que yo considero y creo por la escritura no tienen ningún poder creacional. Si tenemos algún poder es para destruir. Romanos capítulo 3 dice que debajo de nuestra lengua hay veneno de áspides y serpientes. No cuando abrimos la boca, mis hermanos, muchas veces la abrimos de más. ¿Para qué dije eso? Si tenemos un poder muchas veces es pero para destruir, para herir, para lastimar. Pero el que tiene el poder en su palabra para crear y renovar es Dios a través de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y este sermón, mis hermanos, este mensaje predicado por Pedro tiene el poder para salvar. El poder para salvar. Por eso, mis hermanos, como Pedro le dijo a los creyentes en este momento, si leemos el versículo 14 y nos regresamos, el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras. Hoy, mis hermanos, yo, puesto aquí de pie, delante de ustedes, les pido de favor que oigan estas palabras, porque estas palabras nos pueden salvar. Estas palabras te pueden transformar, es palabra de Dios. Otras versiones, esta expresión, oíd mis palabras, otras versiones dicen de la siguiente manera: presten atención. Mis hermanos, presten atención. Hacemos bien que cuando se expone la palabra, prestemos atención. Escuchen bien lo que les voy a decir, está diciendo Pedro. Escuchen y escuchen bien lo que les voy a decir. Otras versiones dicen: escuchen con cuidado, porque tengo algo muy importante que decirles. Mi hermano, yo creo que cuando tú consideras a alguien con cierta autoridad y esta persona habla, ¿tú qué haces? Guardas silencio y escuchas. ¿Qué tal cuando tu patrón te habla? Guardo silencio y escucho, aunque no me agrade lo que esté escuchando. Mi hermano, hoy yo no te pido que me escuches a mí, porque yo no tengo ninguna autoridad. La autoridad la tiene la palabra de Dios, la escritura. Que escuchemos la escritura que se va a exponer en esta tarde. Así que, puesto de pie, como Pedro, les digo, mis hermanos, presten atención. Vamos a ver, mis hermanos, cuatro puntos que Pedro desarrolla en este primer sermón, en esta primer predicación, la primera de todas.
Así que si quieres encontrar el origen de la predicación cristiana, Hechos capítulo 2, de hecho nuestra Reina Valera titula el primer discurso de Pedro, pero ya que los subtítulos no son inspirados por el Espíritu Santo, esos fueron puestos después por los que traducen para que nos den una idea de qué trata el pasaje. Yo creo que un mejor subtítulo sería el primer sermón de Pedro, la primer predicación, más que discurso, porque hoy en día cuando oímos la palabra discurso, ¿qué viene a nuestra mente? Lo que viene a mí es un político. El primer discurso de Pedro, pienso en los políticos y digo, ya van a echarnos nuestro discursito. No, más que un discurso, era una predicación, iba a ser la exposición de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Cuatro cosas Pedro va a desarrollar en este mensaje. Número 1, nos va a hablar de un evento extraordinario. Número 2, nos va a hablar de un evento profetizado. Número 3, nos va a hablar de un evento perverso. Y número 4, nos va a hablar de un evento glorioso. Cuatro puntos que Pedro va a desarrollar en esta predicación, lo que leímos. Un evento extraordinario, un evento profetizado, un evento perverso y un evento glorioso. Comencemos a ver cómo Pedro desarrolla este primer punto, que hoy me toca a mí predicar y repetir lo que Pedro ya una vez predicó. Dicho sea de paso, mis hermanos, los predicadores no somos originales. Ningún predicador debería buscar ser original. ¿Qué ideas nuevas le traigo a mi congregación? No, eso no te corresponde. No te corresponde traer ideas nuevas a la congregación. No te corresponde buscar el hilo negro de las cosas. Lo que somos los predicadores, somos repetidores. Es lo que somos. Repetidores de lo que ya se dijo antes a otra generación, y ahora nos toca a nosotros escuchar esa misma palabra. Así que hoy me toca ser el repetidor de lo que Pedro en el primer siglo predicó. Número 1, dijimos, un evento extraordinario. Versículo 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué había sucedido, mis hermanos? Nuestro Señor Jesús ha ascendido al cielo. Nuestro Señor tenía 10 días, mis hermanos, de que había ascendido al cielo. Y que les dijo, espérense ahí en el aposento alto. En una casa de 2 pisos. Eso significa aposento alto. Espérenme ahí en la casa, en el segundo piso. Ahí espérense, porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Consolador. Allí espérenlo. No se muevan de allí. 10 días pasaron, mis hermanos. Solo quiero que pensemos un poquito en el primer día. Dijeron los apóstoles, el Señor prometió que enviaría a su Espíritu Santo. El Señor no miente. Esperemos. Y estaban en oración, estaban en ruego, alabando al Señor. Y pasó el primer día y no sucedió nada. Llegó el segundo día y dijeron, seguramente hoy va a enviar Jesús al Espíritu Santo. Él lo prometió. Y estuvieron orando, alabando al Señor. ¿Y qué creen? No pasó nada. Y llegó el tercer día y lo mismo. Y el cuarto, el quinto, sexto, séptimo. ¿Qué hubieras hecho tú, mi hermano? ¿Saben qué, mis hermanos? Yo tengo cosas que hacer, me disculpan, pero la vida continúa. Nos vemos, mis hermanos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, mis hermanos? Tengo familia, hermano, y tengo que ir a trabajar, tengo cosas que hacer, tengo actividades, me disculpan, pero pues pareciera que el Señor no va a enviar su Espíritu Santo. Algo no estaremos haciendo bien, así que con permiso, mis hermanos, yo me voy a trabajar. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Que esos 120 reunidos, ahí se esperaron, dijeron, no, hermanos, el Señor no miente. El Señor cumple sus promesas. Sigamos orando. El Espíritu Santo vendrá el sexto día, séptimo día, octavo día, noveno día. Llegó el día 10
y se escuchó un estruendo como de viento fuerte. ¿Y qué creen? Allí estaba la promesa de nuestro Señor Jesús. 10 días después, Gloria a Dios, encerrados en una habitación, allí encerrados esperando. Oh, mi hermano, que Dios nos dé paciencia para esperar la respuesta del Señor cuando Él nos ha prometido algo, que Él lo hará. Él lo hará, mi hermano. No sé si en nuestro caso van a ser 10 días o más, pero el número 10 en la Biblia, ¿sabes qué significa? Prueba, prueba. ¿Recuerdas Apocalipsis? Que dice, he aquí, algunos de ustedes serán echados a la cárcel por 10 días, pero sean fieles hasta el final, y yo les daré la corona de la vida. El número 10 en la Biblia, mis hermanos, significa prueba. Dios nos pone a prueba y dice, a ver si eres capaz de esperar, o te vas a desesperar, o vas a renegar, o te vas a ir, o vas a negar la fe. 120, mis hermanos, 10 días encerrados, y aguantaron, esperaron pacientemente. Así que el Espíritu Santo se derramó y comenzaron a hablar en otras lenguas. Resulta, mis hermanos, que mientras ellos comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a alabar al Señor en otros idiomas. Y ese día, ¿sabes qué se celebraba? Esos días, ¿sabes qué se celebraba en el pueblo de Israel? Se celebraba el Pentecostés. ¿Qué era el Pentecostés? Era una fiesta judía. Entre las fiestas que celebraban los judíos, una era la Pascua. Se había celebrado 50 días antes. De hecho, fue en la Pascua cuando crucificaron a nuestro Señor. Por eso fue que lo bajaron rápido de la cruz. Dijeron, porque ahí viene la Pascua y viene el día de reposo, bajémoslo y sepultémoslo. 50 días después se celebraba el Pentecostés. De hecho, la palabra Pentecostés significa 50 días. Pente, de 5. Hay varias palabritas que tenemos con esta expresión pente, como el pentágono. ¿Por qué se llama pentágono, mis hermanos? Porque tiene 5 lados, está creado así como un pentágono. ¿O por qué el pentágono se llama pentágono? Porque tiene 5 lados. Así que la palabra Pentecostés significa 50 días después. Es decir, después de la Pascua, ¿qué hacían los judíos? Empezaban a contar día 1, día 2, día 3, día 40, día 48, día 49, día 50. Es día del Pentecostés. ¿Qué hacen en el día del Pentecostés? Que traían sus primeros frutos de trigo. O sea, cosechaban sus frutos del trigo y los ofrecían al Señor como ofrenda. Y era la fiesta del Pentecostés, donde reconocían que era el Señor quien les hacía fructificar y quien les daba el sustento de cada día. Y de esta manera el primer fruto que cosechaban se lo ofrecían al Señor. El día del Pentecostés. Fue en ese día, mis hermanos, cuando el Señor cumplió su promesa y envió al Espíritu Santo. O sea, qué interesante, mis hermanos. En la ley, Dios les pedía al pueblo de Israel que ese día ellos tendrían que ofrecerle algo a Dios, sus primeros frutos. Pero nuestro Señor Jesús, ¿qué hace ese día? En lugar de que ellos le den, ¿qué hace el Señor? Él les ofrece al Espíritu Santo, les da al Espíritu Santo. Así que era el día del Pentecostés. Por eso nuestro primer título, el primer punto que Pedro desarrolla es un evento extraordinario. ¿Qué pasó ese día del Pentecostés, mi hermano? Que era una celebración distinta a todas. Porque todos los demás pentecosteses, todos los demás días del Pentecostés, pues celebraban, cosechaban, con cánticos, se regocijaban y después ofrecían al Señor sus primeros frutos. Pero en este día fue una celebración extraordinaria porque el Espíritu Santo se derramó y comenzaron a alabar a Dios los 120 que se encontraban en el aposento alto. No sé, me imagino que algunos comentaristas dicen que probablemente lo que hicieron los cristianos fue abrir las ventanas y comenzaron a alabar al Señor, y toda la gente que pasaba por afuera empezaron a escuchar. Oye, estos, ¿qué onda? Tienen una fiesta, pero lo raro es que están hablando en otros idiomas. Hablan en otros idiomas. La cuestión estaba, mis hermanos, en que ese día de Pentecostés, como en la Pascua, muchos judíos se reunían en Jerusalén, bastantes,
Así que Jerusalén estaba llena de gente. Todas las calles abarrotadas por la gente porque venían a celebrar la fiesta del Pentecostés y escuchando lo que estos 120 estaban diciendo. Así que venían de diferentes provincias. Pues la cuestión estaba en que los que venían de cierta provincia donde hablaban un dialecto, ¿qué crees, mi hermano? Que escuchaban cómo alababan al Señor en su idioma. O dicen, ¿pero qué no estos son galileos? ¿Por qué hablan en mi idioma? Yo les entiendo. Y otros que venían de otra provincia donde hablaban otro dialecto, decían, y yo los entiendo en el mío. Y empezó a haber una confusión. Para los que no entendían el idioma de los otros, comenzaron a burlarse y a decir, estos están borrachos, están ebrios. Y entonces es cuando Pedro se levanta y dice, estos no están ebrios, no están borrachos. Entonces así pasamos, mis hermanos, así pasamos al número 2. Hemos visto un evento extraordinario, la venida del Espíritu Santo. Número 2, un evento profetizado, dice Pedro, estos no están ebrios como ustedes piensan. Les voy a decir qué es lo que está sucediendo. ¿Y sabes qué hizo Pedro, mis hermanos? Abrió las Escrituras. ¿Y sabes a qué pasaje se dirigió? A Joel capítulo 2, del versículo 28 al 32. Pedro abrió la Escritura en el profeta Joel y les dijo, les voy a leer lo que dice Joel para que entiendan qué está pasando. Y son los versículos del 16 hasta el 21. Te lo vuelvo a leer, mi hermano. Esto dice el profeta Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Me detengo un poquito para explicar algo importante. Pedro les dice, esto que está sucediendo, no están ebrios, o sea, se están burlando y diciendo que están ebrios, no están ebrios. ¿Qué es lo que se encontraban haciendo, mis hermanos? Los 120. De hecho, Pedro lo acaba de decir al leer Joel. ¿Qué se encontraban haciendo? Profetizando y viendo visiones. Estaban teniendo revelaciones y las estaban exponiendo y alabando a Dios. Es decir, mis hermanos, no pensemos que en este momento era como los enemigos del evangelio y de la fe estaban diciendo. Ellos lo dijeron de burla, estos están ebrios, están borrachos. El mover del Espíritu Santo, mis hermanos, es todo lo contrario. Si algo da el Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Dominio propio. O sea, el mover del Espíritu no es perder el control y empezar a dar vueltas alocadas y tirarte al suelo y patear las sillas y háganse un lado, hermanos, porque aquí ya se desató el Espíritu Santo. Ese no es el mover del Espíritu Santo. De hecho, el mover del Espíritu Santo es lo contrario. Nos da dominio propio. Nos hace controlar nuestras emociones, controlar nuestros temperamentos y poder estar cabales, serios, profetizando, hablando la verdad de Dios. De hecho, los que pensaron y los que se burlaron diciendo que estaban ebrios, no fueron los cristianos mismos los que dijeron, estamos ebrios del Espíritu Santo, no, fueron los inconversos, los que dijeron, están borrachos, no les presten atención. Y Pedro tiene que decir, no, estos están profetizando. Lo interesante, mis hermanos, es que cuando Pedro se levantó y comenzó a hablar, ¿qué crees? Que todos guardaron silencio. Todos guardaron silencio. No así, mis hermanos, como muchas veces en estos moveres del Espíritu, y por eso hago aquí entre comillas, en estos moveres del Espíritu donde no hay freno, mis hermanos, no hay freno. Y rápidamente, déjame no dejar aquí esto en el aire y recordarles lo que el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo desde el 11, 12 y 13. No vamos a ir por el tiempo, pero 1 de Corintios 11, 12 y 13 el apóstol Pablo está hablando de los dones, como en este caso el don de lenguas. Y el apóstol Pablo tiene que exhortar a los corintios
Porque estos corintios, hermanos, tenían todos los dones, pero eran bien desordenados. Y se soltaban, mis hermanos, a hablar en lenguas. Y en vez de que aquello fuera un culto de orden y de adoración a Dios, se convertía en un desorden. Y Pablo tiene que exhortarles y decirles: a ver, mis hermanos, déjenme establecer unas reglas. Leanlo en su casita, 1 de Corintios 11, 12 y 13. Déjenme establecer unas reglas de cómo tienen que ser nuestros servicios, porque debe de haber orden. Mis hermanos, si van a hablar en lenguas, el apóstol Pablo lo dice, si van a hablar en lenguas, en primer lugar deben de hacerlo en turno, uno a la vez, no todos juntos. Pero hoy pareciera que, en contradicción al apóstol Pablo, incluso algunos dirigentes de estos moveres del Espíritu, suéltate, hermano, abre tu boca y tú alábase. Y el apóstol Pablo dice: no, lo van a hacer uno a la vez, en turno, en primer lugar. En segundo lugar, debe de haber un intérprete, alguien que le interprete, que diga: hermanos, nuestro hermano que está hablando en otra lengua está glorificando al Señor y está diciendo esto y esto y esto, y entonces todos podemos decir amén. De lo contrario, dice el apóstol Pablo, si no hay intérprete, que se calle la boca, que no lo hable, y que mejor, si quiere hablar en lenguas, que se vaya a su casita, y que ahí en su casita encerrado le hable al Señor en lenguas todo lo que quiera. Muy distinto a como en muchas congregaciones hoy se acostumbra. Pues lo que pasó aquí en Hechos, mis hermanos, capítulo 2, no fue este alboroto como hoy en día quizás lo podemos concebir por algunas prácticas, pero no bíblicas. Aquí el apóstol Pedro está diciendo: estos no están ebrios, si se han dado cuenta están en orden. Unos están profetizando, otros están viendo visiones. No hay un desorden aquí como lo hacen los borrachos. No, los borrachos lo único que saben hacer que es el desorden. Estos no están haciendo un desorden, no, están en orden, profetizando, viendo visiones. Y ahora que yo me he levantado a hablar, todos guardan silencio y escuchan. No están ebrios. Además son las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana. Y los judíos no acostumbraban a comer antes de las 9. Lo hacían después de las 9, después de que acababan sus oraciones y lecturas bíblicas. Y ahora sí, si iban a comer o si se iban a emborrachar, los que se emborrachaban, lo hacían después de las 9, no antes. Les dice Pedro, es más, son antes de las 9. O sea, no pueden estar borrachos. Entonces el apóstol Pedro les dice: lo que realmente está sucediendo aquí es la profecía de Joel. Se ha cumplido lo que Joel ha dicho en el capítulo 2 del versículo 28 al 32, que en los postreros días, estamos en los postreros días, han iniciado los últimos días, el Espíritu Santo se ha derramado. En una promesa de Dios de que en los postreros días, es decir, los últimos tiempos, el Espíritu Santo se derramaría, y es lo que estamos viendo. Entonces Pedro comienza ahora a exponer y a explicar que esto que estaba sucediendo, hermanos, era un evento profetizado, un evento profetizado. Y sigue diciendo Pedro, sigo leyendo lo que el apóstol Pedro, versículo 18: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro les está diciendo: estos están profetizando porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. Lo estábamos esperando 10 días y ha llegado el Espíritu Santo. Pero además también Joel estaba profetizando no solamente la promesa del Espíritu Santo, también estaba profetizando Joel juicio sobre Israel, que el sol se apagaría, que la luna no daría su luz, sangre, fuego, humo. ¿Todo esto qué es? Destrucción.
¿Y sabes cuándo sucedió esto, mi hermano? En el año 70 después de Cristo. El emperador mandó a su hijo Tito a rodear Jerusalén, ese pueblo que había rechazado al Mesías. ¿Y sabes qué hicieron? Lo destruyeron por completo y no quedó piedra sobre piedra del templo que tanto ellos admiraban. No quedó piedra sobre piedra. Lo único que quedó y que a la fecha conservan es el muro de los lamentos. ¿Sí lo han visto ahí en las noticias? Ese muro que era una muralla de la ciudad, no del templo, sino de la ciudad. El templo fue derribado por completo. Era una muralla de la ciudad que solo sobrevivió, y a la fecha hoy los judíos, aquel pueblo rechazado por Dios porque rechazaron al Mesías y rompieron el pacto que el Señor estableció con ellos, hoy se lamentan allí, se lamentan y hacen oraciones y las hunden ahí en las aberturas de aquella pared, y ahí están haciendo lamentación porque un día fueron un pueblo grande, pero fue un pueblo grande que despreció y rechazó a Cristo. Y es lo que Pedro está diciendo: se viene juicio, se viene juicio, escapen de este juicio. ¿Cómo iban a escapar? Versículo 21. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres ser libre de este juicio? Invoca al Señor. Invoca al Señor y serás salvo. La pregunta es, mis hermanos, la pregunta es: ¿quién es este Señor? ¿Quién es este Señor del que está hablando Pedro? Porque dice, de hecho esto lo dijo Joel: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál Señor? Cristo. ¿Quién Señor? Y ya están respondiendo: Cristo. Pero los judíos no creían en Jesús como el Señor. De hecho, lo acababan de crucificar hace 50 días. Lo crucificaron, se lo entregaron a Pilato y le dijeron: crucifica a este hombre porque este hombre es un blasfemo, es un mentiroso, ha violado nuestra ley, merece la muerte. De hecho, mis hermanos, así pasamos al punto número 3. Punto número 1, hemos visto un evento extraordinario: la venida del Espíritu Santo. Punto número 2, un evento profetizado. La venida del Espíritu Santo fue una profecía cumplida y se cumplió en el libro de los Hechos. Pero así pasamos, punto número 3, un evento perverso. Dicen los versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Una vez más Pedro se arma de valor y con autoridad dice: varones israelitas, óiganme, estén atentos, escuchen. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y es que ellos sabían, mis hermanos, ¿cuántos milagros hizo nuestro Señor? ¿Cuántas maravillas y prodigios hizo? Muchísimos. Mi hermano, no tenemos el registro de todos los milagros del Señor. Juan dice: y muchas cosas más, allí en su último capítulo, Juan 21, dice: y muchas cosas más hizo Jesús, pero que no han sido escritas, porque si las escribiéramos, no cabrían ni en todos los libros del mundo. Mi hermano, si de por sí nos da flojera leer la Escritura, imagínate que si hubiera escrito todo lo que el Señor hizo, y tuviéramos bibliotecas completas, repletas de todo lo que el Señor hizo, menos leeríamos. Dios dijo: ay, como mis hijos son medios flojos para leer, pues solo les voy a dar un libro pequeño para que lo lean. Y ni aún así lo leemos. Dice Juan: muchas cosas más hizo Jesús que no se han escrito, pero estas, las que hemos escrito, las hemos escrito para que crean que Jesús es el Cristo. Mi hermano, de verdad, si no te bastan los milagros registrados en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si no te bastan esos milagros, mi hermano, ningún milagro más te va a convencer. Ni porque alguien se levante de entre los muertos, no te van a convencer. No se trata aquí el problema no está en la Escritura y en la palabra de Dios, está en nuestro corazón endurecido.
Si no nos bastan los milagros registrados, como dice Juan, en los evangelios que se han escrito para que creamos que Jesús es el Salvador, si no nos bastan, mi hermano, no te bastará nada, quedarás más y más, como los judíos, como esta generación perversa a la que Pedro le está predicando y que les dice, invoquen a Jesús. Ustedes mataron a Jesús porque no le creyeron. No les bastó todos los milagros que dieron, no les bastó. ¿Y recuerdas aquella parábola de Jesús, el rico y Lázaro? Cuando Lázaro y el rico están allá del otro lado de la eternidad, y el rico ve a Lázaro que está en el seno de Abraham, descansando, ahí listo para el banquete, y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya y les predique a mis hermanos. ¿Recuerdas la parábola? Sí. ¿Y qué le responde el padre Abraham? Un gran abismo. Hay un abismo que nos separa, no puede ir. No, padre Abraham, por favor, mándalo. Es que mira, si mis hermanos ven a alguien que se levanta de entre los muertos y les predica de este lugar de tormento, van a creer. ¿Y qué le responde Abraham? No es cierto, no van a creer. Ni porque Lázaro vaya y se levante de la tumba, no van a creer. Si no le creen a Moisés y a los profetas, es decir, el Antiguo Testamento está dividido por Moisés y los profetas, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son los libros de Moisés. Y de ahí en adelante comienzan todos los profetas posteriores, anteriores, profetas mayores, profetas menores, todos los profetas desde Samuel, que también fue profeta. Si no le creen a lo que ya está escrito en la Biblia, no van a creer ni porque uno se levante de entre los muertos. De hecho, mis hermanos, más adelante, nuestro Señor Jesús resucitó casualmente a un hombre llamado Lázaro, su amigo, ¿recuerdan? ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Creyeron? Porque eso es lo que ellos estaban pidiendo. Si viéramos a alguien que se levanta de entre los muertos, así sí creeríamos. Lázaro se levanta de entre los muertos y dice la Escritura, Juan 11, dice, y desde entonces procuraban matar a Lázaro y a Jesús. Y hermano, tener enfrente el milagro, Lázaro resucitado, y dijeron, tenemos que matarlo porque creo que ya es suficiente y no queremos creer. Mi hermano, el problema del hombre es que no quiere creer. No quiere creer. No es que haga falta evidencia. No es que a mí me hace falta un milagro para creer. No, tu problema es que no quieres creer. Es como el alcohólico. Aquí está nuestra hermana Rosita y nuestros hermanos que ya no han venido. Si un alcohólico no dice, ya no quiero tomar, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir tomando. O sea, tu problema es que no quieres dejar de tomar. El problema del ser humano es que no quiere creer. No quiero creer. No me conviene. No me conviene creer. Tendría que estar yendo a la iglesia, tendría que estar leyendo mi Biblia, dejar este estilo de vida. No me conviene. Así estoy bien, gracias. No me conviene creer. Pedro le está diciendo, ustedes cometieron un acto perverso. ¿Cuál fue el acto perverso? Vuelvo a leer el versículo 22. Ustedes, varones israelitas, óiganme, porque a este Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Tanto milagro hizo, tantos prodigios, que aún así lo arrestaron y lo mataron por manos de inicuos, crucificaron. O sea, lo mataron y de la peor manera lo crucificaron. Aquí Pedro, mis hermanos, de verdad, qué valor. A toda esa multitud que estaba allí escuchándolo, les dijo, son unos asesinos. ¡Qué valor! Y es que eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando se derrama en los corazones. Dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y es lo que Pedro está haciendo con todo el dominio propio, con mucho valor, diciéndoles, son unos asesinos, mataron al Hijo de Dios.
Fue un acto perverso. El peor acto de la humanidad, mi hermano, ¿sabes cuál fue? El peor acto, crucificar al Hijo de Dios. El dador de la vida fue muerto por manos inicuas, por manos de impíos. Fue el peor crimen de la humanidad. Puedes pensar en cualquier crimen, mi hermano, no hay crimen que se le compare. Matar al Hijo de Dios. Matar al Hijo de Dios. ¿Y sabes con qué intención? ¿Recuerdas aquella parábola de la viña y de aquellos hombres que el padre, el dueño de la viña, contrató para trabajar y dijo: trabajen mi viña y saquen adelante mi negocio? Al paso del tiempo mandó a algunos trabajadores, siervos de este señor, para que les cobrara pues lo de la renta, ¿no? ¿Y qué hicieron los de la viña? Los mataron. Dijeron: ¿qué vamos a pagar? No, hay que matarlos. Y dijo el padre de familia: ok, ya mandé a siervos, y no les hacen caso, voy a mandar a mi hijo, a él respetarán. Y mandó a su hijo. ¿Y qué hicieron los arrendadores? Dijeron: este es el hijo, si le matamos, ya no hay heredero, nos quedamos con la herencia. ¿Cuál era la intención de matar al Hijo de Dios? Mi hermano, este mundo le pertenece a Cristo. Él fue su creador y lo hizo para Él. Matar al Hijo de Dios, ¿sabes cuál era la intención? Este mundo no es tuyo, es mío, me pertenece, y yo hago con él lo que yo quiera y vivo en él como yo quiera. Y mataron al Hijo de Dios, lo crucificaron. Y Pedro les está diciendo: ustedes le mataron, lo entregaron para que fuera crucificado. Este fue un evento perverso. Pero, aunque ustedes rechazaron a Jesús, así pasamos a nuestro punto número 4 y último. Un evento glorioso. Hemos visto, si nos recordamos, un evento extraordinario, la venida del Espíritu Santo. Un evento profetizado, esto que estaba sucediendo era lo dicho por el profeta Joel. Un evento perverso, ¿cuál fue? Ustedes mataron al Hijo de Dios. Y un evento glorioso, versículo 24 al 36. ¿Cuál es este evento glorioso? Vamos a leer, versículo 24. Aunque ustedes le crucificaron, a este Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Estoy leyendo el versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mi hermano, la muerte no podía retener a Cristo, el dador de la vida, quien dijo: yo soy la vida. La muerte no lo podía retener, tenía que resucitar. Dios lo levantó, versículo 25. Y ahora aquí Pedro, mis hermanos, va a sacarles otros dos pasajes. Dicho sea de paso, toda predicación debería estar fundamentada ¿en dónde, mi hermano? En mis experiencias personales, ¿verdad? ¿No? De hecho, aquí yo no he encontrado por ningún lado que Pedro diga: fíjense que cuando yo comencé a pescar, no está hablando nada de él. Todo lo que está exponiendo es lo que dice la Escritura. Y ahora aquí Pedro va a citar otro pasaje de la Escritura. Va a citar el Salmo 16 del versículo 8 al 11. Dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora va a explicar Pedro este pasaje que acaba de leer. ¿Qué es predicar? Leer la Escritura y explicar. Eso es predicar, leer la Escritura y explicar. ¿Qué va a hacer Pedro aquí? Leyó la Escritura, ahora leyó el Salmo 16 del 8 al 11 y ahora lo va a explicar. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿quién era profeta también? David. Así que si no sabías, mi hermano,
David también fue profeta. Pero siendo profeta, o sea, no solamente fue rey, también fue profeta. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Es decir, mis hermanos, ¿qué es lo que Pedro les está diciendo? Miren judíos, miren israelitas. En el Salmo 16, del versículo 8 al 11, David, quien fue profeta, profetizó y dijo en una oración que Dios no dejaría que su alma, que su cuerpo se corrompiera, que se pudriera en el sepulcro. Pero a la fecha, David está sepultado. Y si lo vamos a... ¿Cómo se llama cuando lo sacan de la tumba? Inhumar. Exhumar, perdón. Y si vamos y lo exhumar, les aseguro que de David ya se corrompió. Ya están sus huesitos, no sé si quizás los encontremos. Es decir, que él sí se corrompió. Su cuerpo en el sepulcro sufrió toda la descomposición que tiene un cuerpo humano. Y se descompuso y ahí están sus restos. Así que ¿de quién estaba hablando David? Si no estaba hablando de él, ¿de quién estaba hablando? Y Pedro les está explicando, está hablando de Jesús, a quien ustedes crucificaron. Dios lo levantó de entre los muertos porque no iba a dejar que su santo viera corrupción, no iba a dejar que su cuerpo se corrompiera. Y es el versículo 32. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de o sea, que David vio antes la resurrección de Cristo. Fíjense, mis hermanos, David vio la resurrección de Cristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Aquí entendamos Hades como sepulcro. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por tanto, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿A cuántos se les apareció Jesús después de que resucitó, mis hermanos? ¿A uno? ¿A dos? ¿A los 12? A más de 500 hermanos. Recuerda que Pablo dice, y al último se me apareció a mí, después de los 500, y se le apareció a Pedro, a los apóstoles, ya resucitado. Y después se le apareció a más de 500 hermanos que aún están vivos, ¿eh? Pueden irlos a consultar y van a ver que les van a decir, sí, a mí también se me apareció Jesús resucitado. Y al último, como a un abortivo, se me apareció a mí, vivito y, como decimos en México, vivito y coleando. O sea, bien vivito, estaba vivo. De hecho, mis hermanos, Tomás, ¿recuerdas? Que fue y metió sus dedos en sus llagas. O sea, no fue que resucitó espiritualmente, como alguna secta lo dice. Es que sí resucitó, pero espiritualmente no. Resucitó físicamente. Ese cuerpo que fue sepultado se levantó, glorificado, pero se levantó. Y el apóstol Pedro le está diciendo, pues David vio cómo Cristo iba a resucitar. A este Jesús que crucificaron, Dios le levantó, resucitó. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí el apóstol Pedro, mis hermanos, les va a llevar a un evento glorioso que aconteció después de la resurrección. Y es que desde la resurrección de nuestro Señor ya empezaba toda la gloria de nuestro Señor. De hecho, podemos dividir la vida de nuestro Señor en dos estados: su estado de humillación y su estado de exaltación. Cuando Él resucitó, comenzó a ser glorificado y exaltado. Él regresó a su lugar donde estaba. ¿Dónde estaba nuestro Señor antes de encarnarse? Sentado en el trono, mis hermanos, siendo el Rey del universo. Pues después de resucitar,
regresó a su trono de gloria. Y es lo que Pedro está diciendo que David vio, versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Rápidamente déjame decirte, mi hermano, ¿qué sucedió aquel día cuando nuestro Señor ascendió al cielo? Y es que los apóstoles, cuando fueron con Jesús allá al monte, y el Señor les dio la gran comisión, por tanto vayan y hagan discípulos, bautizándolos, enseñándoles, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice que después el Señor se apartó de ellos y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. O sea, los apóstoles se quedaron mirando al cielo y ya no vieron a Jesús, no supieron a dónde fue, se quedaron mirando, ¿y a dónde fue nuestro maestro? Lo que ellos no vieron, mis hermanos, lo que ellos no vieron, ¿sabes quién lo vio también? El profeta Daniel. Daniel vio qué sucedió. Y rápidamente, mis hermanos, y déjenme ir más rápido para no alargarnos más, vayamos rápidamente a Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura en lo que yo tomo poquita agua, mis hermanos. Amén, gloria al Señor. Amén. La palabra del Señor dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. De hecho, un versículo antes, mi hermano, si me hace favor. Desde el versículo 34, por favor, mi hermano, para que veamos lo que vio Daniel. Desde el 7:34. No, sí, permítame, estábamos en el 7, ¿verdad? Perdón, mi hermano. Sí, desde el versículo 11. La palabra del Señor dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero las había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Gracias, hermano Ezequiel. Dice Daniel, versículo 13, miraba yo en la visión de noche. Fíjate, mi hermano, lo que los apóstoles estaban viendo era una nube que alejó a Jesús de ellos, lo ocultó de sus vistas, pero Daniel está del otro lado. Lo que los apóstoles no están viendo, Daniel en visión lo vio. Él se encuentra del otro lado en visión. Dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí, ¿qué dice? Con las nubes del cielo venía uno. ¿Qué nube del cielo, mi hermano? Esa que lo recibió cuando su ascensión. Dice Daniel, yo estaba del otro lado. O sea, lo que los apóstoles no pudieron ver, Daniel lo estaba viendo. Vio cómo esa nube venía. ¿Hacia quién venía? O sea, no venía a la tierra, ¿eh? No confundamos esta profecía con la segunda venida de Cristo. Aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de su ascensión, porque veamos hacia dónde se dirigía esa nube. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que venía ¿hasta dónde? Al anciano de días. ¿Dónde está el anciano de días? En el cielo, en su trono. ¿Hacia dónde se dirigía esa nube? Por eso digo, no confundamos con su segunda venida. Aquí no es Jesús regresando a la tierra, aquí es Jesús ascendiendo al cielo. Dice, vi cómo venían las nubes del cielo, y vino hasta el anciano de días, hasta el Padre Celestial, y le hicieron acercarse delante de él. Mi hermano, esto que Daniel nos está narrando aquí, ¿sabes qué es?
la entrada triunfal de nuestro Señor a los lugares celestiales como Rey de Reyes y como Señor de Señores, mis hermanos, porque Cristo ha vencido al pecado, ha vencido la muerte y ahora se dirige al Padre. Veamos para qué. Versículo 14. Y le fue dado, ¿qué le fue dado a Cristo? Dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué se le fue dado a nuestro Cristo cuando ascendió? Todo el poder, mis hermanos. Y por eso dice el apóstol Pedro que David dijo de Jesús, quien también David vio lo que sucedió después de la ascensión, lo que los apóstoles no vieron. Dice el apóstol Pedro que David dijo, versículo 35, desde el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Versículo 35, ¿qué dice mi hermano? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, mis hermanos, Pedro les está diciendo, ustedes mataron a ese personaje que hoy es el Señor de señores, es el Rey de reyes y gobierna en todos y sobre todos. Y todos aquellos que no creen en Él, ¿sabes en qué se convierten en automático? En sus enemigos. ¿Y qué dice que le dijo el Padre a Cristo? Que se siente y que reine hasta qué? Hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Algo así, mi hermano, como cuando en la antigüedad los guerreros derrotaban a su enemigo y ponían el pie sobre su cuello y le decían, te derroté. Es lo que el Padre le está diciendo a Cristo. Tú te vas a sentar y vas a reinar hasta que todos tus enemigos estén al estrado de tus pies. O sea, ¿cuál es el destino de los enemigos de Cristo? La destrucción, la condenación. Mi hermano, toda la gente está escuchando esto. Muchos de los que estaban allí, mi hermano, ese día, 50 días atrás, ¿sabes qué estaban gritando? Crucifícale, Y están escuchando de Pedro decir que a ese al que gritaron crucifícale y le entregaron a Pilato y le crucificaron, ha sido coronado como el Rey de Reyes. Y todo aquel que sea su enemigo, mi hermano, será destruido. Veamos qué sucedió. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, ¿qué hicieron, mis hermanos? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mi hermanos, en ese momento el Espíritu Santo tocó los corazones de toda esta gente que eran enemigos de Cristo, porque le habían crucificado. ¿Y ahora qué están haciendo, mis hermanos? Con el corazón rendido, diciendo, no queremos ese fin. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y déjame concluir, mi hermano. Mi hermano, después de que nosotros también escuchamos tal verdad, ¿cómo debemos reaccionar a esta predicación de Pedro? No mi predicación, a la predicación de Pedro, aquí en el libro de los Hechos. ¿Cómo deberíamos responder? ¿Sabes cómo, mi hermano? Igual que ellos. Deberíamos tener temor, deberíamos temblar delante del Rey de Reyes, quien está sentado en su trono, mi hermano, y quien gobierna por encima de todos, y esperando a que la gente o se arrepienta o esté al estrado de sus pies, rendidos, destruidos, condenados. Mi hermano, creo que como ellos, nosotros también deberíamos estar
con el corazón hecho pedazos, diciendo, yo también, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser parte de ese reino? ¿Qué debo hacer para no ser destruido por ese rey tan poderoso? ¿Qué debo hacer? Veamos lo que les dijo Pedro, y así vamos a ir concluyendo. Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse, bautícense. Detengámonos un poquito. Qué diferente predicación a las predicaciones modernas. ¿Qué les dijo Pedro? No se preocupen, miren, hay que creer de todo corazón, todo lo podemos, levanten sus cabezas, ánimo que tú eres un campeón. ¿No? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Mi hermano, fui motivado a predicar sobre Hechos capítulo 2 después de un revuelo que hubo en las redes sociales, y pido disculpas por los que le van a este partido, por un revuelo que hubo en las redes sociales, que al inicio de toda una serie de partidos de fútbol, mis hermanos que les gusta el fútbol, van a saber, en el estadio, cuando se inauguraron estos juegos, se invitó a un pastor, dicen que a predicar, y dio unas palabras, pero mi hermano, las palabras que realmente dio, qué diferentes son a las que dio el apóstol Pedro. Creo que las palabras, si ustedes vieron esa noticia, yo creo que los que conocen de deporte lo supieron, les dijo, es tiempo de creer, y todo lo podemos si creemos. Sí mencionó a Cristo, y gloria a Dios por eso, Dios y Cristo debe ser mencionado en todas partes, pero nunca se habló de arrepentimiento, nunca se habló de dejen sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados, dejen su mala manera de vivir, o de lo contrario el juicio viene. Algunos dicen, mis hermanos, y por eso digo que fue un revuelo, porque las redes se encendieron y muchos decían, wow, qué glorioso, se nos dejó compartir el evangelio aquí en este evento donde había miles de gente. Pues yo no vi el evangelio por ningún lado, por lo menos yo no lo vi. Sí vi palabras motivacionales y que hay que creer y que si creemos todo nos es posible, pues lo que dicen todos, pero nunca escuché vengamos a Cristo, Él es en el único que hay salvación. Y si no dejamos nuestra manera de vivir, y si no dejamos de idolatrar como idolatramos incluso a nuestros jugadores, y solo le damos la adoración a Dios, nos va a ir mal, nos va a ir mal. No lo escuché esto. Por eso algunos dicen, fue una oportunidad que perdimos. Porque les aseguro que después de esto, también, mis hermanos, está la otra parte. Los que dicen, ¿cómo es posible que se dejó en un evento de estos, que se hablara de religión? Esto no está permitido en las reglas, en el reglamento del deporte, en el deporte y en el fútbol no tenemos una religión como oficial, ni tampoco un credo religioso, no deberíamos de hablar de religión. Probablemente lo que puede pasar, mis hermanos, es que esto haga que muchos de los organizadores y de los poderosos que están allí en esos eventos, para otras próximas veces prohíban definitivamente que no podemos hablar de Cristo para nada en esos eventos. Y por eso decían muchos, fue una oportunidad que perdimos, porque hermanos, esa transmisión, no sé, en todas partes del mundo la estaban viendo. Perdimos una oportunidad, solo hablando de creamos, porque si creemos todo lo podemos lograr. Qué bonito mensaje. Y el apóstol Pedro aquí, cuando se dirige a estos que les dicen, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, dejen su manera de vivir, dejen su pecado, vengan ante Dios en arrepentimiento diciendo, Señor, ya no quiero pecar, Señor, ya no quiero ser tu enemigo, Señor, no quiero ser destruido por ti, sálvame. Eso es arrepentirse, dolernos por nuestros pecados, que nos duela pecar, decir, Señor, me duele pecar, ya no quiero pecar. Arrepiéntanse. ¿Qué más? Y bautícense. Hace poco mis hermanos
Algunos de aquí se bautizan. ¿Todos de aquí son bautizados? Si alguien no se ha bautizado, mi hermano, deben de bautizarse. ¿Cuál es el mandato? Arrepentíos. ¿Cuál otro? Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces esto que están viendo del Espíritu Santo cayendo sobre toda esta gente, también va a suceder en ustedes. El don del Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Mira, hermano, qué glorioso es el Evangelio. Fíjate, nos alcanza a nosotros. ¿Y a quién más le alcanza la bendición? A nuestros hijos. Ay, mi hermano, pero mi hijo está perdido. Mi hermano, Dios no miente. Él no miente. Dice que esta promesa, si tú te arrepientes, te bautizas, crees en el Señor Jesús, que la promesa de bendición, ¿para quién es? Para nosotros y para nuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y sigue diciendo Pedro, y con otras muchas palabras, más bien aquí es Lucas quien dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué otra cosa tenían que hacer? Arrepentirse, bautizarse, ¿y qué más? Escapen de esta perversa generación, no sigan los caminos de esta generación, huyan de esta generación. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow, mis hermanos! El mensaje que Pedro proclamó impulsado por el Espíritu Santo, ¿a cuántos convirtió? 3,000, y decíamos, sin contar mujeres y niños. Fue una conversión más. Este sí que fue un avivamiento, mis hermanos. Y sigue diciendo, versículo 42, y termino. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Enumero rápidamente qué es lo que tenemos que hacer para no recibir el castigo del rey por no creer en él. Número 1, arrepentirnos. Número 2, bautizarnos. Número 3, huir de esta perversa generación, no amoldarnos a esta generación. Pues todo el mundo lo hace, hermano, pero nosotros no lo tenemos que hacer. Huir de esta perversa generación. Número 3, congregarnos. ¿Cómo es que tenían comunión unos con otros? Pues congregándose. ¿Y qué hacían al congregarse? Compartían el pan y oraban. 5 cosas, mis hermanos, 6 cosas que tenemos que hacer para huir del juicio venidero. Arrepentirnos, bautizarnos, huir de esta perversa generación, congregarnos, compartir el pan y orar. Es decir, tener comunión unos con otros. Y todo esto perseverando. Perseverando. ¿Qué es perseverar? No dejarlo de hacer. No dejarlo de hacer. Mis hermanos, Dios quiera que este mensaje que Pedro proclamó hace 2000 años, y hoy yo siendo un repetidor de este mensaje, toque nuestros corazones se quebranten y vengamos ante Cristo y le digamos: Señor, yo no quiero ser tu enemigo, yo no quiero ser pisoteado por ti, yo quiero estar en tu reino y quiero ser parte de tu reino. Inclina tu cabeza, mi hermano, vamos a Dios en oración.